Rompe tus límites y ve por tus sueños. Porque lo mejor es ahora. Con ustedes, el pastor César Fajardo. Miramos las palabras de Jesús que decía: vendrán tiempos en que el amor se va a enfriar, la fe de muchos se va a ver debilitada, el amor se va a apagar en el corazón de muchos y el engaño irá aumentando y la violencia y un montón de cosas. Cuando uno escucha un panorama así de negativo, uno tiende a descorazonarse y decir: bueno, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Y qué es lo que va a hacer? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que por un lado está toda la historia que va haciendo el enemigo con el engaño, con la mentira, con la corrupción, con la maldad. Pero por otro lado está la historia que Dios quiere hacer a través de su iglesia, a través de su pueblo, que somos nosotros. Y nosotros estamos de alguna manera llamados a marcar una historia totalmente diferente, donde así como aquí si hay violencia, nosotros podemos contar: aquí se restauraron vidas, aquí se está destruyendo la niñez, aquí estamos restaurando niños, jóvenes, aquí los hogares se destruyen, aquí los hogares se forman, se levantan. Porque de alguna manera hemos sido puestos como iglesia para responder justamente a ese conflicto, porque estamos en un conflicto. El enemigo quiere invadir la sociedad con toda clase de perversión, corrupción, maldad. Y nosotros estamos aquí para frenar esa maldad. Y Dios nos da a nosotros herramientas, nos da la capacidad. El tema es que a veces nosotros no lo estamos haciendo. Por eso la semana pasada yo les hablaba de la importancia de levantar una iglesia. Levantar una iglesia donde nosotros tuviésemos como la iglesia primitiva, que se levantó y hizo la diferencia. Y hermanos, los tiempos no han cambiado. Como en la época de los apóstoles, seguimos teniendo enfermedades, gobiernos que persiguen, situaciones complicadas. Pero por otro lado, teníamos una iglesia que se levantó, hizo prodigios, milagros, maravillas y logró plantar el reino de los cielos. ¿Cuántos creen que en esta época podemos hacer exactamente lo mismo? Entonces, yo cuando leo, y quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 59, Isaías 59, voy a leerle desde el verso 9. Dice: el pueblo de Israel dijo: por causa de nuestra maldad, la justicia no se cumple entre nosotros. Esperamos vivir en la luz, pero nos hemos quedado en las tinieblas. Caminamos como ciegos, tocando la pared, tropezamos en pleno mediodía, como si fuera de noche. Y aunque parezca tener vida, en realidad estamos muertos. Nos pasamos la vida llorando y esperando que se nos haga justicia, pero Dios no viene en nuestra ayuda. Hemos ofendido a Dios y nuestro pecado nos acusa, nuestras maldades nos acompañan, reconocemos nuestras culpas. Hemos sido infieles a Dios, no hemos obedecido, somos violentos y traicioneros y engañamos a la gente. Nos hemos burlado de la justicia, Dios no viene a salvarnos, la sinceridad está por los suelos, ya no hay honradez y al que hace el bien se le quita lo que tiene. Amén y amén. Yo creo que esa es como la imagen de lo que existe. La gente llama justo a lo que es injusto, llama bueno a lo que es malo. Y cuando alguien se levanta y dice esto es incorrecto, es el que meten a la cárcel. Y el que hace lo malo y toda esa nota tiene la forma de salir libre y declararse que no ha hecho absolutamente nada. Entonces, fruto de eso tenemos corrupción, tenemos destrucción. Nuestros jóvenes tienen una cantidad de modelos que a mí me da tristeza ver los modelos que tienen los jóvenes. El otro día yo hablaba con una persona que es cristiana, la llamaron del colegio y le dijeron: su hija, aquí le preguntamos en una clase qué quería ser cuando fuera grande, como quién quería ser. Y ella dijo: quiero ser como Pablo. Y el papá se emocionó y dijo: ay, como el apóstol Pablo. Dijo: no, ella dice que quiere ser como Pablo Escobar. Por eso lo llamamos. Queremos que nos diga qué clase de película está viendo su hija o qué es lo que dice. No, es que el papá se la pasaba viendo la serie de narcotraficantes, ¿es que se llama la serie? Bueno, no sé cómo llamará la serie. Pero el tema era que la niña también veía con él y simplemente ese era el modelo que ella tenía. Y saben, la gente está trabajando fuertemente en universidades, colegios, en todo espacio, modelos que no son realidad o que son negativos. Entonces el modelo ahora es el que tiene dinero, pisotea a todo el mundo, el que se da la gran vida, no tiene dominio propio, se da al desenfreno sexual, a los vicios, a toda esa cantidad de cosas. Y nuestros jóvenes están captando eso como ese es el estilo de vida. Y fruto de eso entonces tenemos adictos a drogas, sexo
cantidad de perversiones. Ahora, no, escucha las locuras que la gente hace. Y vimos una sociedad en la cual se volvió hedonista. Y hedonista significa solo busca placer y no tiene dominio propio y se está destruyendo a sí misma, se autodestruye con las drogas, con el problema sexual, se están acabando, por eso se suicidan y por eso un montón de cosas, porque hay un vacío en el corazón de las personas y usted y yo sabemos que ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Vimos una sociedad que carece de amor, de aceptación. Y es triste ahora ver personas que salen a la calle mendigando amor y que aceptan cualquier tipo de propuestas sucias y bajas con tal de ser aceptados en un grupo y poder ser parte. Vimos una sociedad que vive la absoluta soledad. Y aunque estamos rodeados de medios con los cuales nos podemos comunicar, la gente está más sola que nunca. Y uno dice, si estamos en una sociedad de desamor, de perversión, de corrupción, de maldad, entonces, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? Y ahí nosotros tenemos que ser conscientes que Dios no nos llamó a ser parte de ese estilo de vida, sino que nosotros debemos marcar una diferencia. Y que si estamos aquí, estamos puestos para ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Y que estamos desafiados a eso. Entonces hacemos la pregunta, ¿y Dios cómo soluciona ese tipo de cosas? ¿Cómo Dios hace que las cosas puedan cambiar? Dios no tiene sino una sola estrategia, Dios no tiene plan B. El único plan, no siquiera es A, porque si hay A es porque hay B. No, único plan. El único plan que Dios tiene es usted y yo. No tiene otro plan. La única forma en que podemos transformar familias, jóvenes y todo, somos nosotros. Nosotros haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y eso significa que entonces tenemos que levantar la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Y el plan de Dios es la iglesia. Él le dijo a los apóstoles, yo voy a levantar una iglesia, una asamblea. ¿Cuál es la asamblea que la componen? Personas que han creído en mí, que se han entregado a mí, que yo los redimí, los perdoné, les di mi Espíritu Santo. Y esa asamblea, ese grupo de personas son los que van a marcar la diferencia. El problema es que si Dios mismo mirara ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por favor, no rajen ni murmuren de otras iglesias. Nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos enfocando para cumplir con ese propósito de Dios? De alguna manera traer luz, traer esperanza, traer bendición. Tal vez el Señor mira entre nosotros y dice, estoy buscando a alguien, uno, que se ponga en la brecha para que yo no tenga que traer juicio sobre la tierra. Pero dice la palabra, busqué una persona que se pusiera en la brecha y no la encontré. Mira lo que dice en el verso 16. Dice, Isaías dijo, Dios se mostró muy disgustado al ver la falta de justicia. Vio con sorpresa que esto a nadie le importaba. Entonces decidió usar su propio poder y así nos dio la salvación. Tomó la justicia como escudo, se puso la salvación como casco, la venganza lo cubrió como una capa, se enojó, lo envolvió como un manto para castigar a sus enemigos y darles cada cual su merecido. En el verso 16 dice, vio con sorpresa que a nadie le importaba. Reina Valera original dice exactamente, no hubo quien se pusiese en la brecha. Y cuando uno busca qué significa ponerse en la brecha, dice, no encontró un intercesor. ¿Qué no encontró el Señor? Ahora, ¿qué significa la palabra intercesor? La palabra intercesor significa una persona que se pone en medio de dos para buscar su reconciliación. ¿Qué es un intercesor? ¿Qué es un intercesor? Una persona que se pone en medio de dos para buscar su reconciliación. Y eso tiene que ver entre personas. Yo soy un intercesor cuando esta persona ofendió a esta y yo voy y le hablo y le digo, mira, ¿por qué no lo recibes? Lo perdonas, sé que él se equivocó, pero dale una oportunidad. Estoy siendo un intercesor porque estoy buscando esa reconciliación. Que éste perdone a este y que éste pida perdón a la persona que ofendió. Pero también tiene que ver con lo humano y lo divino. Es decir, que nosotros nos podemos interceder porque Dios, al ver la corrupción, la maldad, la injusticia, el pecado, Él quiere traer juicio. Por eso dice que se quiere vestir con su ira, con su fuego, para venir a destruir a los enemigos, a los malos. Pero el Señor no lo quiere hacer.
y anda buscando un intercesor, alguien que se ponga en la mitad y diga: por favor, Señor, ten misericordia, no los destruyas, dale la oportunidad, envía el Espíritu Santo y convéncelos de pecado para que se arrepientan. Y fuera eso va donde los hombres y le digan: venga, usted no puede seguir así, arrepiéntase, porque si no va a haber el juicio de Dios. Y cuando esta persona se arrepiente, Dios muestra su misericordia. Entonces estamos reconciliando a Dios con los hombres. Eso hace un intercesor, eso hace uno que se pone en la brecha. ¿Y quién puede hacerlo? La iglesia, usted y yo. Por eso no en vano estamos hablando de que Dios está despertando un mover de oración y de adoración en toda la tierra. Dios quiere que de nosotros suba el olor fragante que lo exalta, que lo honra, que pone a Dios en lo más alto. Pero al mismo tiempo Dios nos está enviando a que nos pongamos en esa brecha y busquemos la forma en que los hombres conozcan a Dios, reconozcan que lo están ofendiendo, y al mismo tiempo le pidamos al Señor que extienda su misericordia y perdone y restaure. ¿Para qué? Para que su iglesia, su reino, se extienda cada vez más. Si nosotros no comprendemos exactamente cuál es el propósito, entonces sencillamente podemos hacer cosas. Y aquí nos podemos reunir, cantar, orar, y chévere, y salimos y seguimos viviendo igual. Pero no entenderemos el propósito. ¿Por qué estoy yo aquí? Y hoy es el día para que nosotros simplemente entendamos que Cristo fue a la cruz del Calvario, murió por usted, pagó por sus pecados, lo lavó con su sangre, le dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que usted siga igual? ¿Para que usted se conforme como está? No, sino que usted entienda: yo tengo una misión que cumplir. Y el mundo está frito, el mundo está llevado, el mundo está en la peor de las condiciones, pero yo puedo hacer una diferencia. Y mi vida puede ser usada para que yo pueda acercar a Dios a los hombres y acercar los hombres a Dios. Dios te da esa potestad, te da ese llamado. Es más, Dios está buscando personas así. Dice que Él buscó uno que se pusiera en la brecha y no lo encontró. ¿Y lo buscó por qué? Porque Dios ama al hombre. Y su justicia le dice al hombre: hay que castigarlo, hay que destruirlo por su maldad. Pero su amor le dice: hay que perdonarlo, hay que restaurarlo. Y Dios estableció que la forma en que se desata su amor y se desata su misericordia y su justicia es a través de la oración, a través de la intercesión. Por eso somos una iglesia que creemos profundamente que Dios nos llamó a estar en su presencia, adorando, honrándolo, pero al mismo tiempo tomando de su poder y sabiduría para tocar la vida de otros y transformar la vida de otros. Y cada persona que está aquí debe entender eso, que estamos aquí porque: Señor, tú me redimiste, tú me salvaste, y estás buscando quien se ponga en la brecha, y yo quiero ponerme en la brecha. Yo quiero ser la respuesta a eso que tú estás anhelando. Y cuando uno lo entiende y uno sabe que para eso fue llamado, entonces tiene que prepararse, tiene que capacitarse y entrenarse para responder a ese llamado que Dios nos ha entregado. Cuando uno lee la palabra, uno va a encontrar que el Señor lo que quiere simplemente es levantar una iglesia que responda al deseo de Dios. ¿Dios qué quiere ser? ¿Quiere ser honrado? ¿Quiere ser exaltado? ¿Quiere ser adorado? Nosotros debemos darle adoración. No cantamos por cantar. No tenemos una casa de oración donde cantamos 6 horas diarias porque sí, sino porque sabemos que Dios nos llamó a que lo adoremos. Pero también está buscando gente que entonces se ponga en la brecha y entonces comience a buscar que las dos partes se puedan reconciliar. ¿Eso qué va a hacer? Que los que se arrepienten, los que piden perdón, van a ser salvos y van a tener salvación. Los que se resisten, la misma oración nuestra hará que sus vidas sean quebrantadas, o sea, vamos a traer la justicia de Dios. Con la oración, poniéndonos en la brecha, ahí delante de ti, podemos traer o salvación o que salga a la luz lo que está en oscuridad y se castiga al que no quiere arrepentirse y no quiere volverse a ti. ¿Cuántos creen que podemos hacer eso? Dice la Biblia que desde Sión saldrá justicia a las naciones. Y Sión es el lugar donde se adora a Dios, donde se le honra. Y Dios está buscando y te está llamando a ti y a mí
a que nos convirtamos en la clase de personas que sabemos estar delante del Señor, lo sabemos adorar, sabemos orar, sabemos pelear con las armas espirituales y sabemos cómo tocar la vida de otros para que conozcan al Señor, porque eso es traer la justicia de Dios. Por eso en el verso 16 dice que el Señor buscó quien estuviese en la brecha. Y cuando nadie vino, dice, pues Él entonces se vistió de justicia y hizo todo lo que tenía que hacer. Porque dice enseguida, en el verso 17, tomó justicia como escudo, se puso la salvación como casco, la venganza lo cubrió como una capa, se enojó, lo envolvió con un manto para castigar a sus enemigos y darle cada cual su merecido. Verso 19 dice, al ver el poder de Dios, todo el mundo temblará de miedo, porque Dios vendrá con la furia de un río desbordado, empujado por un viento. Y Dios vendrá a salvar a los que viven en Jerusalén, a todos los israelitas que se arrepientan de sus pecados. Dios ha jurado que así será. Es una descripción básicamente de la batalla espiritual que se vive. Reina Valera 1960 dice, vendrá el enemigo como un río, pero el Espíritu Santo levantará bandera contra ese enemigo. Y dice que el Señor entonces castigará a sus enemigos, pero salvará a los que estén, ¿en dónde? ¿Qué dice? ¿Que estarán dónde? A los que estén en Sión, en Jerusalén. Y Sión para la actualidad es la iglesia. Entonces el Señor va a salvar a los que estén en la iglesia, sirviendo, adorando. Por eso hay una comisión en nuestro corazón. Vienen tiempos de retos, de desafíos, pero Dios nos va a guardar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a guardar? Se hablará en el mundo de escasez, de necesidad. Nosotros tendremos la provisión de Dios. Se hablará de pestes, de un montón de cosas. Pero dice la palabra que el Señor nos guardará a nosotros, a los que estemos en su templo. Porque sabe una cosa, la iglesia se va a convertir en el lugar de refugio. En el lugar donde reina oscuridad, en la iglesia habrá luz. Allí donde reine la escasez, la iglesia traerá abundancia. ¿Por qué? Porque habrá las personas que estarán en la brecha. Y déjeme decirle que no es la iglesia que simplemente se reúne porque sí, no, es la iglesia que está cumpliendo el propósito de adorar a Dios, de mantenerse en la brecha, de atraer a los que están perdidos y de esa manera honrar el nombre de Dios en medio de esta generación. ¿Saben? En unas aldeas de África se desató una de esas pestes que mata gente por montones. Y mucha gente cristiana comenzó en esas aldeas ofreciendo su vida a que se contagiaran de la misma enfermedad y morir, pero con tal de poder servir a las personas, con tal de poder ganar a algunos de los que estaban muriendo para los pies de Cristo. Pero sorprendentemente pasaba algo, los cristianos no se morían, trataban con los enfermos y no morían. Y alguien decía, no entendemos por qué. Y un científico se puso en la labor de tomar parte de la bacteria que había en eso, puesta bajo el microscopio, y cuando tocaba a las personas que no eran cristianas, se metían en el organismo y enfermaban. Pero dice que cuando ellos colocaban la bacteria en la mano o en la piel de alguien que estaba sirviendo a Dios, veían cómo la bacteria automáticamente se moría. Y usted dice, ¿cómo es posible eso? Y es porque simplemente una cosa, Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo. ¿Me escuchó o no me escuchó? Él hace diferencia. Cuando el Señor trajo el juicio sobre Egipto, dice que en Egipto habían tinieblas, pero en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, había luz. Cuando vino el juicio sobre los primogénitos, murieron todos los primogénitos de los egipcios, los de Israel se mantuvieron vivos. Y en este tiempo, simplemente el Señor va a marcar esa diferencia, donde se verá mucha gente viviendo el juicio de Dios porque no quisieron volverse a Dios, pero Dios hará la diferencia con aquellos que lo busquen de todo corazón. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Entonces, ahí donde nosotros tenemos que entender, tenemos que levantar la clase de iglesia que sabe adorar al Señor, que sabe exaltarlo, ponerlo en alto. No solamente porque cantamos, porque con nuestro estilo de vida, como vivimos, lo honramos. Pero también nos ponemos en la brecha y oramos porque Dios traiga justicia a la tierra, pero también traiga salvación. Abogamos porque el Señor reconcilie a aquellos que van de ser salvos, pero aquellos que se resisten y se rebelan, que Dios traiga su justicia sobre ellos. Y se requiere entonces gente llena del Espíritu Santo,
Porque dice que el enemigo vendrá como un río, pero el Espíritu Santo es el que levanta bandera. Entonces necesitamos cristianos llenos del Espíritu Santo. Y yo estoy diciendo a todo el mundo, mire hermano, no hay forma de que nosotros enfrentemos los retos que vienen a no ser que tengamos la unción del Espíritu Santo, tengamos espíritu de oración y estemos orando con fervor, con entrega, de manera constante. Eso es lo que nos llena, nos da el poder y la fuerza. Por eso pregúntese, ¿estoy yo en la brecha? ¿Mantengo mi relación con Dios? ¿Estoy llorando todo el tiempo? ¿Mantengo el fuego encendido? O como me decía en estos días una persona que vino a hablar conmigo, pastor, es que yo, el único momento en que siento así la presencia de Dios es cuando voy a la iglesia. De resto, hasta me olvido de Dios. Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres de la brecha 24 horas al día, 7 días a la semana. Debemos asumirlo como nuestra profesión delante del Señor. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en este mundo? Yo estoy aquí para ponerme entre Dios y los hombres, para traer salvación, para traer justicia, para traer restauración. Y cuando lo entendemos, estamos siendo parte de la congregación, de la iglesia de Dios, que cuando venga el tiempo de dificultad, Él hará la diferencia. Y el que esté ahí será guardado, el que no esté ahí entrará en el juicio de Dios. Yo siempre he pensado cómo fue ese momento en que Moisés le habla al pueblo de Israel y le dice: esta noche vendrá el ángel de la muerte y matará a todos los primogénitos. Con ustedes voy a hacer la diferencia, dice el Señor. Por eso tienen que sacrificar un cordero. Ese cordero lo sacrificarán, lo asarán, se lo comerán en su totalidad con hierbas amargas, pan sin levadura, pero la sangre la tienen que colocar sobre el marco de la puerta. Porque cuando venga el ángel de la muerte y vea la sangre, dice que no entrará en ese lugar para causar muerte, pero donde no vea la sangre, traerá la muerte. Dice la Biblia que el otro día cuando amaneció y cada mamá fue a ver cómo estaba su hijo primogénito, cada papá fue a despertar a su hijo primogénito, lo encontró muerto. Y dice que se volvió un grito, un solo grito en Egipto de dolor y todo el mundo desgarrado por dentro por la muerte de sus hijos. Pero en Israel no había ese dolor, no había esa angustia, porque los hijos de los israelitas fueron guardados, porque Dios hizo la diferencia. ¿Por qué? Porque lo que Dios les dijo, lo hicieron. Coloquen la sangre, sacrifiquen el cordero. Y saben, eso no ha cambiado. Y no estoy diciendo que usted vaya ahorita y mate un cordero en su casa y llene todo de sangre. Estoy diciendo que ahora nosotros, cuando creemos en Cristo y sabemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y pedimos perdón por nuestros pecados y creemos que su sangre nos limpia, entonces nosotros entramos a ser parte de aquellos que cuando venga el juicio de Dios, nosotros seremos guardados de ese juicio. Y entrarán en ellos los que no crean en Cristo, pero los que hemos creído en Cristo seremos guardados de ese juicio. Eso es lo que enseña la palabra. Y tenemos una responsabilidad. ¿Qué pensaría usted que un judío se enterara de que hay que pintar la puerta con sangre o si no él va a entrar eso, y fuera a su vecino y se quedara callado y no le dijera nada? ¿Sí o no? No diría, qué porquería de man, ¿cómo va a hacer eso? Si luego muere el hijo primogénito, ha sido culpa de él. Pero entre los judíos se regaron la voz e hicieron caso. Y saben, aún los egipcios, cuando le hicieron caso al Señor, fueron guardados del juicio. Por ejemplo, cuando Él envió la plaga del granizo, que el Señor les dijo: guarden sus animales y todo, porque si no van a morir. Dice que los egipcios que hicieron caso a la advertencia de Dios, sus animales se salvaron. Porque aquí la clave es, si Dios nos está llamando a algo, nos está diciendo que tenemos que hacer algo, pongámoslo en práctica. Porque si lo ponemos en práctica, eso es lo que nos va a guardar. Así que yo creo profundamente que vienen tiempos de lucha, pero este lugar se volverá un lugar de refugio. Vamos a levantar un lugar de refugio, de restauración y de bendición. ¿Cuántos quieren que hagamos eso? ¿Cuántos creen que es la voluntad de Dios que lo hagamos? Entonces, hermano, tenemos que levantarnos y decir: Señor, ya sabemos la descripción,
como le leí en los primeros versículos. Hay oscuridad, tinieblas, nadie se arrepiente, hemos pecado, la corrupción aumenta, nadie quiere saber de Dios. Eso lo sabemos y no nos debe ser extraño. Profetizado está que así va a ser. Pero por otro lado el Señor nos dice que en medio de eso Dios quiere levantar un pueblo que se ponga en la brecha, que esté ahí orando, que esté pidiendo por la misericordia de Dios y que Dios destruya la maldad, la corrupción, y que Dios va a obrar y que traerá salvación a aquellos que traigan arrepentimiento, pero traerá su juicio. Y nosotros seremos ese espacio en el cual vamos a adorar a Dios, lo vamos a levantar, lo vamos a honrar. Por eso necesito personas que ahora mismo decidan: yo quiero ponerme en la brecha, yo quiero responder a eso. 2, Señor, necesito tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu Santo para que yo tenga esa unción, esa fuerza. 3, estoy dispuesto a salir y a compartir con otros. El que quiera creer, que crea; el que no crea. Pero yo quiero que todos vengan a salvación, como dice el Espíritu Santo. Y cuando usted se convierte en esa clase de persona, entonces estamos haciendo la clase de iglesia que puede responder, que puede salir adelante en medio de todo lo que nosotros estamos viendo. ¿Cuántos quieren ser esa clase de iglesia? Levanten la mano. Pero yo sé que viene un tiempo en que muchos correrán al Señor y serán guardados. Otros se resistirán y simplemente verán lo que es el juicio de Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia, de amor, pero también es un Dios que no soporta la maldad. Y que cuando le llega a cierto nivel la maldad, entonces Él envía su juicio como Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque dijo el Señor, porque su maldad ha llegado al tope. Hay gente que dice: pero yo hago lo malo y no me pasa nada. Aquí estoy, vea, ahí le pegué a mi mujer y ¿qué me pasó? No juegue con eso. Dios va llevando cuentas. Me acuerdo de mi papá, que me decía: siga así, que un día usted me la va a sacar. Y el día que me la saque se las voy a cobrar todas juntas. Y lo hacía. Cuando se le volaba, yo creo que me cobraba las 10 anteriores. Y Dios hace exactamente lo mismo. Hago lo malo, ok, yo espero que te arrepientas. No me voy a arrepentir, ok. 2 cosas malas, bueno, yo espero que te arrepientas. No me voy a arrepentir, pero ahí le va subiendo el nivel, le va subiendo. Hasta que llega un momento en que se dice: no más. Y cuando Él dice no más, entonces viene ese juicio. Así es como Dios opera. El Señor dice que iba a sacar las naciones de la tierra prometida y se la iba a entregar a Israel. Pero el Señor dijo: no lo voy a hacer ahora, porque aún no ha llegado al tope de su maldad. Y el Señor paciente esperó que esta gente no se arrepintiera, y cuando no se arrepintió les mandó a Israel, e Israel lo sacó. ¿Por qué? Porque Dios primero te ofrece gracia, te ofrece misericordia, y tú debes responder esa gracia y esa misericordia con arrepentimiento, con volverte a Él, con buscarlo, con ponerte en la brecha. Y si no respondes así, entonces el nivel irá subiendo. Y un día estaremos contados en los que estaremos contados dentro del juicio y no contados entre aquellos que seremos guardados y salvados. ¿Estoy siendo claro o no estoy siendo claro? ¿Cuántos vamos a levantar esa iglesia que se pone en la brecha, se llena del Espíritu Santo? Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo. Estos son tiempos de grandes retos, de grandes desafíos. Y Señor, tú quieres manifestar tu gloria, tu misericordia y tu poder, pero muchas veces no encuentras quien se ponga en la brecha. Y por eso, en lugar de mostrar tu amor y tu misericordia, tienes que mostrar tu ira, porque te estamos ofendiendo de manera constante. Yo pido en el nombre del Señor Jesucristo que en este día tú nos despiertes, tú quites la venda de nuestros ojos y comencemos a levantarnos como esa clase de personas que queremos realmente estar en la brecha, que creemos de todo nuestro corazón que tú quieres levantar un lugar de refugio aquí para restaurar jóvenes, para restaurar personas. Tantos jóvenes, Señor, que ahora están en oscuridad, en tinieblas, se sumen en los vicios. Por favor, Señor, coloca carga en nuestro corazón para orar por ellos. Coloca ese deseo en nuestro corazón de verlos reconciliados contigo. Y que empecemos, Señor, a usar tus armas espirituales para hacerlos volver a ti.
Sácanos hoy de la indiferencia, Señor. Convierte este grupo en un grupo que ora, en un grupo que anhela la manifestación de tu poder, en un grupo, Señor, que se llena de tu Espíritu Santo, para que así, llenos de tu Espíritu, Señor, se levanten y sean ese ejército que Dios quiere usar en este tiempo. Porque Dios está buscando a alguien que se ponga en la brecha para traer su salvación por un lado, o traer su justicia por otro. Y Dios está llamándonos a cada uno de nosotros diciendo: tú debes estar. Yo te redimí, yo te perdoné, yo te lavé. Ponte en la brecha. Sé ese hombre, esa mujer llena del Espíritu. Sé esa persona que se levanta y que aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu de Dios puede levantar a través tuyo bandera y frenar la maldad. Sé alguien que dice: yo quiero entrar en esa batalla y quiero ser un instrumento en tus manos para tu honra y para tu gloria. Dios está llamando personas así hoy.